Hola chicos, estamos nuevamente con otro ejemplo del movimiento parabólico o compuesto. Entonces veamos nuestro ejemplo. La salida del cañón de un tanque se encuentra a 100 metros sobre el nivel de las aguas, en la que un barco distanciado a 300 metros decide huir con velocidad constante de 150 metros por segundo, justo cuando el tanque dispara. Si el ángulo de disparo del proyectil es 0 grados, ¿cuál debe ser la velocidad de salida del proyectil para impactar al barco? Una vez leído, no tenemos que sacarnos, ya saben, los datos, ¿no? A la altura a la que se encontraba el cañón, la distancia a lo que se encontraba el barco y la velocidad con la que estaba el barco. El ángulo de salida del proyectil, que es 0 grados, que nos indica que se dispara horizontalmente. Luego nos pide calcular la velocidad horizontal de salida. Nos imaginamos primeramente el problema, tomando en cuenta que en este movimiento el tiempo vertical del proyectil va a ser igual al tiempo horizontal del proyectil. Además, ese tiempo, ¿no? Ese tiempo vertical va a ser igual al tiempo que tarde el barco en desplazarse para que sea impactado. Haciendo en detalle nuestro esquema del problema, vemos que el disparo del proyectil es de 0 grados. Quiere decir que solamente va a tener una velocidad horizontal de salida, ¿no? Que se va a mantener constante hasta impactar al barco. Como sale con una velocidad horizontal, la velocidad vertical en ese punto de salida no existe, va a ser igual a 0. Entonces va a ir adquiriendo velocidad a medida que vaya bajando. Por eso es un movimiento variado y además acelerado, porque adquiere velocidad a medida que baja. Así vamos a utilizar el movimiento variado en lo vertical y vamos a utilizar en el horizontal el movimiento uniforme. Entonces, para calcular primeramente ese tiempo, el tiempo vertical, utilizaremos nuestro formulario del movimiento variado número 3, porque tenemos el dato de la altura del cañón, que es 100 metros. Conocemos la velocidad inicial vertical. ¿Cuánto es? En este punto de salida es 0, porque sale con una velocidad horizontal simplemente. Utilizamos el signo más porque el movimiento está a favor de la gravedad. Si estuviera en contra, utilizaríamos menos, ¿no? Conocemos el valor de la gravedad y necesitamos calcular ese tiempo vertical. Por lo tanto, el 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a la altura y la gravedad que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y como está el tiempo al cuadrado, aplicamos raíces y nos va a resultar de la siguiente manera. Tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces altura sobre gravedad. Reemplazamos los datos de la altura y la gravedad. Haciendo operaciones tenemos un tiempo de 4.52 segundos. Este tiempo vertical hemos dicho que va a ser igual al tiempo que tarda el barco para desplazarse y ser impactado. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular la distancia del barco? La fórmula del movimiento uniforme, ¿no? De esta fórmula despejamos la distancia del barco. El tiempo que hemos calculado va a ir a multiplicar. Conocemos ya su velocidad del barco. Entonces despejaremos la distancia del barco. La velocidad del barco, que es 150 metros. El tiempo que hemos calculado, 4.52 segundos. Haciendo operaciones nos sale una distancia del barco de 678 metros. Esa distancia de 678 debemos sumar una distancia a la que el barco se encontraba en el momento de disparo. Calculando la distancia del proyectil, tendremos la distancia que es 300 metros, más la distancia que hemos calculado del barco, 678. Y tendremos una distancia del proyectil de 978 metros. Ya tenemos la distancia del proyectil,
tenemos el tiempo del proyectil. Entonces, tranquilamente podemos calcular la velocidad horizontal de salida de ese proyectil. ¿Cómo? Utilizando el formulario del movimiento uniforme y adaptando nuestros datos. Entonces, la velocidad del proyectil en X va a ser igual a la distancia del proyectil calculado sobre el tiempo vertical que hemos calculado al inicio. Reemplazando datos, nos sale una velocidad horizontal del proyectil de 216.4 metros por segundo. Con esta velocidad debe ser disparado el proyectil para que impacte al barco. Bueno, muchachos, espero que hayan comprendido. Nos vemos en otra ocasión con otro ejemplo. Chao, chao.